de lograr acuerdos que conducen a la senda del progreso y al desarrollo social. Algo que en San Juan se viene trabajando y que se viene haciendo por una fuerte impronta, por una decisión política de nuestro gobernador, Sergio Uñac, justamente que es la convocatoria a todos los sectores a los efectos de poder dialogar, poder lograr consensos, poder discutir y poder sobre todo articular en los disensos. Un gran ejemplo de esto fue el Acuerdo San Juan. Justamente a los efectos de poder definir una hoja de ruta y poder trazar un camino para luego trazar una estrategia a dónde dirigirnos. La verdad que yo soy un convencido de que este tipo de capacitaciones son un fortalecimiento a las capacidades del recurso humano. Son fundamentales porque potencian las decisiones, la resolución de conflictos y crean mejores condiciones de trabajo. La verdad que hoy la sociedad es cada vez más exigente, nos plantea cada vez más demandas y más y nuevas demandas. Estas demandas se refieren, por un lado, a un proceso de consolidación de las instituciones democráticas, que implica asegurar vías de participación transparente de la ciudadanía y los mecanismos justamente de rendición de cuentas. Por otro lado, también expresan el reconocimiento de los derechos políticos y sociales, económicos, culturales y ambientales de toda la sociedad en su conjunto. En virtud de esto, este incremento y la actualización constante de las necesidades y demandas de la sociedad solicitan al Estado y a sus instituciones y a sus agentes que renueven acciones y que den respuestas al servicio de la sociedad, en la atención justamente a la ciudadanía, ya que somos servidores públicos y como servidores públicos somos administradores de la cosa pública y nos debemos justamente a la gente. Desde el lugar que me toca desempeñar como funcionario del gobierno, considero que es un deber y un desafío justamente intentar hacer las cosas cada vez mejor. Siempre hay un margen para mejorar. Muchas veces el que hace se equivoca, pero la intención es siempre hacer las cosas mejor. Para poder avanzar en esa dirección se deben dar distintas condiciones. Una es la revalorización por parte de la sociedad de lo público, recuperar la credibilidad y la confianza en los gestores de lo público, después de un largo proceso, obviamente, de pérdida de consideración social de lo estatal en general. Y otra, justamente, es la recuperación de esa autoestima por parte del funcionario y de los empleados del Estado, el hecho de ser o de estar orgullosos de trabajar justamente en el Estado, de ser servidores públicos y estar al servicio de la comunidad. Para lo cual, la mejora de la calidad y de la cantidad de los servicios, la transparencia de los actos y el fortalecimiento de los vínculos entre lo público y lo privado son decisivos. Esa interacción, esa articulación entre lo público y lo privado, la verdad que es decisiva. La verdad que, bueno, este tipo de jornadas de capacitación y de sensibilización son muy necesarias, tanto para los servidores de la administración pública, pero también como para los dirigentes de las empresas privadas. Aborda temas prioritarios para la articulación público-privada, porque también está dirigido a quienes interactúan con empresas públicas y ejercen controles y supervisión sobre ellas, como lo son los foros, como el foro de abogados, como lo es el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que forman parte también de la gestión de las empresas, con el propósito justamente de que se incorporen conceptos para prevenir la corrupción y la promoción de la integridad y la transparencia en el sector privado, como así también en aquellas áreas de promoción empresarial de pequeñas y medianas empresas. Esto resulta muy importante porque todos nosotros, todos los que estamos hoy aquí en esta reunión virtual, tanto el Estado, las entidades intermedias, como así también las empresas privadas, necesitamos atraer inversiones. Y eso es justamente son lo que hacen al desarrollo de nuestra economía como potencial fuente de trabajo.
las claves justamente para poder atraer esas inversiones pasan fundamentalmente por generar condiciones propicias para que esa inversión pueda llegar. Y eso está asociado a la estabilidad social, a la estabilidad fiscal, a la previsibilidad económica y a la seguridad jurídica. En pocas palabras, a reducir el riesgo social. Los instrumentos para esto, unos son de carácter normativo, fiscal, financiero, etcétera, que bueno, que realmente son bastante fáciles o son más posibles de implementar en un corto plazo. Otros, que son los que están destinados justamente a generar ese clima de seguridad, ese clima social, por ahí son los más complejos. Estos últimos requieren la recuperación y el fortalecimiento de la confianza entre los actores sociales, por lo que no se resuelven por un simple dictado de una norma, sino son largos procesos de trabajo para volver a generar la confianza, que muchas veces se rompe en un solo acto y después cuesta restablecerla en un largo proceso. Así que por eso resulta justamente necesario poder trabajar en programas de integridad para la prevención de la corrupción y de la provisión de la integridad y transparencia del sector público y privado. Tenemos el deber como sociedad de articular voluntades destinadas a garantizar y promover mejoras en la calidad de vida que tengan un determinado estándar y que contribuyen a disminuir ese riesgo social. Yo creo que si todos trabajamos en conjunto, si todos articulamos, tanto empresas privadas, el Estado y las entidades intermedias, mantenemos el diálogo, logramos los consensos, y como decía recién, haciendo eco a las palabras del gobernador, tratamos de discutir, pero siempre discutiendo ideas sin llegar a agravios, es donde vamos a lograr llegar a un buen puerto. Así que bueno, muchas gracias, espero que estas jornadas de capacitación sea muy fructífera para todos, y bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias, Gerardo. Muy ciertas tus palabras, el trabajo conjunto, el Acuerdo San Juan es un excelente comienzo para ese trabajo, esas sinergias entre los sectores públicos y privados para lograr una mejora en la sociedad y para el propio San Juan, ¿no? A continuación, el presidente del Foro de Abogados de San Juan, doctor Marcelo Álvarez, dará unas palabras de bienvenida. Bueno, gracias Giselle, buenas tardes a todos. En representación del directorio del Foro de Abogados de San Juan, le doy la bienvenida a esta jornada de capacitación organizadas por el Instituto de Compliance, Transparencia y Prevención de la Criminalidad Económica, la Oficina Anticorrupción, y con la colaboración del Instituto de Derecho Comercial, Económico y Empresario del Foro de Abogados de San Juan. Felicitar, lo mío va a ser breve, lo principal es felicitar a los directores de institutos y en ellos a todos los miembros de cada uno de los institutos. Creo que para nosotros el directorio del Foro de Abogados de San Juan, los institutos son el motor que traccionan y que llevan adelante y que son fundamentales para la gestión que nosotros después llevamos adelante en el directorio. Por eso es que siempre, desde hace 2 años ya que estamos en funciones en la institución, tratamos de apoyar desde todo aspecto a los institutos, de crear nuevos institutos, como es el Instituto de Compliance, que se ha creado este mismo año, propuesto por la doctora Giselle Moreno y el grupo de trabajo. Así que en eso cuentan con todo el apoyo y estamos muy contentos de que esta jornada de capacitación, no solamente esta, sino todas las que vienen llevando adelante el instituto y los demás institutos del Foro de Abogados de San Juan, se vayan desarrollando de manera virtual, como ha venido siendo en el último año y medio, por cuestiones sanitarias, y de a poco vamos a ir retomando lo que es la presencialidad. Ya hay algunos institutos que ya han optado por esa situación. Veo que tenemos participantes de distintas partes del país por
veo acá de San Rafael, de Buenos Aires. La verdad que es un honor para nuestra institución poder brindar jornadas en la cual participen no solamente los abogados o personas, ciudadanos de la provincia de San Juan, sino también del resto de las provincias. Así que darles la bienvenida, agradecer también al Consejo Profesional de Ciencia Económica de la provincia de San Juan, a la Universidad Católica de Cuyo, en la persona del decano de la Facultad de Derecho, de esa universidad, la Universidad del Siglo XXI, y por supuesto agradecer a los disertantes, a la doctora Paula Honich y al doctor Luis Villanueva, quienes nos van a brindar su experiencia y sus conocimientos acerca de la temática que hoy nos nuclea en esta jornada. Así que simplemente eso, darles la bienvenida y sepan que desde el directorio de la institución estamos plenamente apoyando la actividad académica de todos los institutos. Gracias, Gerardo Torrent, por tus palabras de apertura y en voz también los saludos a la ministra de Hacienda y Finanzas de la provincia de San Juan, quienes estamos junto con, no solamente con el Ministerio de Hacienda y Finanzas, sino con todo el Poder Ejecutivo, trabajando desde la institución para poder lograr mayores beneficios, no solamente para los matriculados, sino también para la sociedad misma, porque somos tanto, bueno, obviamente el Poder Ejecutivo y la institución, que es la única institución que forma parte, está creada por la Constitución Provincial, y de ahí también la importancia, ¿sí?, que reviste no solamente para nuestros matriculados, sino también para la sociedad misma. Así que muchísimas gracias, bienvenidos y que disfruten de la jornada. Gracias, Giselle. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a todos. Bueno, para comenzar, me gustaría decir que tenemos la enorme satisfacción de recibir hoy a la Oficina Anticorrupción, y por contar un poco la historia, esto comenzó como una solicitud de una capacitación para el Foro de Abogados, que luego con el diálogo mantenido con los miembros de la Oficina Anticorrupción, logró hacerse extensivo a la comunidad sanjuanina y a nivel federal con asistentes de todo el país que hoy nos acompañan. Solamente destacar que la Oficina Anticorrupción es un organismo nacional que trabaja para fortalecer la ética y la integridad en la administración pública nacional, a través de políticas de transparencia e investigación de la corrupción, teniendo a su cargo la elaboración y coordinación de programas de lucha contra la corrupción en el sector público nacional, para lo cual cuenta también con facultades de investigación y prevención, desempeñando igualmente un rol de referencia para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas vinculadas a la promoción de la transparencia en el ámbito provincial y municipal, hoy enmarcada en un proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Con esta actividad se busca capacitar y sensibilizar a empleados y empleadas, funcionarios provinciales y municipales, a representantes de empresas y a todo el público interesado en políticas de transparencia e integridad en la gestión de empresas públicas y privadas. Quiero dar la bienvenida a la primera expositora, la doctora Paula Honich. Ella es abogada penalista, especialista en anticorrupción y criminal compliance, máster en Derecho Penal, máster en Corporate Compliance. Además, ha diseñado e implementado programas de compliance, políticas de integridad, de prevención de la corrupción y fraude desde hace ya más de 20 años, tanto para el sector público como privado, nacional e internacional. En el ámbito público local, se desempeñó en temas de su expertise en la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, el Ministerio de Defensa y el Banco Central. Es consultora especialista del PNUD y ha realizado diversas publicaciones especializadas, entre ellas es coautora del libro Delitos en las Contrataciones Públicas. Es docente y disertante en congresos y jornadas de compliance. Bienvenida, Paula. Te cedo la palabra para comenzar con la exposición. Hola Giselle, hola a todos y a todas, un gusto estar acá. Luis y yo vamos a estar hablando más o menos de manera conjunta, así que si querés presentarlo a él, presentalo ahora y arrancamos los dos
al mismo tiempo, si te parece. O lo presento yo, Perfecto. como vos quieras. Perfecto, lo presento también. El doctor Luis Villanueva es abogado de la Universidad de Buenos Aires, actualmente es subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción e integrante del Comité de Expertos del MESIC. Con anterioridad se desempeñó como director de Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal de la Nación, estando a cargo del Programa de Transparencia Institucional y Gobierno Abierto. Fue asesor de la Dirección de Transparencia Institucional del Ministerio de Seguridad de la Nación, coordinador del Programa Anticorrupción de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, asesor de la Comisión de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, docente del Instituto Nacional de Administración Pública y la Universidad 3 de Febrero y autor en diversas publicaciones sobre políticas anticorrupción. Bienvenido, Luis. Les doy la bienvenida a ambos y los dejo con la exposición. Pau, estás muteada, perdón. Gracias, podía estar hablando un buen rato sin darme cuenta. Entonces, me confirman que que están viendo la presentación, ¿correcto? Bueno, Giselle, yo voy a contradecir algo que dijo Giselle y les voy a pedir que sí me interrumpan cuando no se entienda algo, o cuando quieran que pongamos zoom en algún concepto. Vamos a dejar tiempo para preguntas y dar la posibilidad de que profundicemos sobre las tantas cuestiones que vamos a ir presentando, pero siéntanse en libertad sobre todo de responder cuando hagamos preguntas correctas e incorrectas. Hay respuestas que nos enriquecen y nos invitan a pensar, así que desde ese entendimiento siéntanse libres para que este espacio, sobre todo que no somos tanto, lo construyamos para que sea algo que nos sirva para todos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre lineamientos de integridad y ética pública para el sector privado, considerando aspectos esenciales de la responsabilidad corporativa. Para hacer esto vamos a empezar primero teniendo como algunos acuerdos sobre hablar cuando hablamos de lo que hablamos. Vamos a trabajar de manera muy general sobre lineamientos normativos que nos impactan, para meternos después más de lleno en la ley 27401 de responsabilidad penal empresaria, para ver cómo esta norma impacta también en la agenda de integridad, qué elementos y herramientas se utilizan o están a disposición de los distintos actores públicos para impulsar una agenda de integridad, para hablar finalmente del RIT, el Registro de Integridad y Transparencia de Empresas y Entidades, creo que se llama, ya decimos tanto RIT que no sé el nombre completo, y vamos a tener tiempo para profundizar en cualquiera de las cuestiones que les planteamos. Entonces, lo primero que nos parecía importante con Luis es que definamos de qué hablamos cuando hablamos de integridad. Vamos a hablar de integridad todo el encuentro de hoy, pero integridad no es una palabra fácil de definir. Lo que les voy a invitar es que hagan lo siguiente, que no salgan de acá en la medida de lo posible, que usen su celular y escaneen el código QR que ven en pantalla. Si alguno no sabe cómo hacerlo o no quiere hacerlo y quiere salir de la pantalla, puede entrar a menti.com y poner el código que ven ahí en pantalla, 73468280. El que entre, entiendo que ya puede empezar a poner respuestas. Es así, me avisan, voy a esperar que entren, así salgo de esta pantalla un segundo y vamos a la pantalla de Menti para que veamos entre todos qué es lo que entendemos por integridad. ¿Pudieron entrar? ¿Me confirma alguno que con un dedo para arriba, o con un sí desmuteándose, o con un mensaje de texto en el chat de que están pudiendo entrar y dar respuestas? Si 6:30 no me pueden contestar esta pregunta, no sé cómo llegamos a las 8 de la noche. Se está grabando, así que no debiera hacer chistes, pero les pido que me confirmen efectivamente si pueden entrar, así puedo salir de esta pantalla y mostrarles. Pau, una sugerencia, sí. Perdón, tal vez sí. Si copias el link en el chat facilita el acceso. Lo hago. Entonces dejo un segundo de compartir pantalla, así pongo en el chat el link y pueden entrar todos.
un segundo. Ahí Entonces igual te acá están en el confirmando. chat está, pueden entrar acá. Yo ahora voy a mostrar, voy a compartir con ustedes la pantalla que ahí veo que se está empezando a llenar con lo que para nosotros en el marco de este espacio vamos a entender por integridad. Para algunos de ustedes integridad es legalidad, para algunos de ustedes integridad es transparencia, para algunos de ustedes es ética, es anticorrupción, es honestidad, son valores, son procedimientos para prevenir la corrupción. ¿Algo más que se les ocurra que podamos entender por el concepto de integridad? Es un número, pero no sabemos qué significa. Es una política pública, implica planificación, implica dignidad, es coherencia normativa, es un conjunto de valores, perfecto. Con lo que tenemos acá nos estamos dando cuenta que para muchos de ustedes, integridad implica transparencia, implica prevención de la corrupción, pero para muchos de ustedes también implica valores, implica coherencia, implica llevar a promover el respeto y la dignidad de las personas, implica que para lograr la integridad se requiere planificación, se requiere coherencia normativa y coherencia con entre lo que dice la norma o lo que dice uno y lo que todos hacemos. Es parte o debiera ser parte de una agenda pública en la medida que estamos pidiendo que haya una política pública, alineación, coherencia, gracias por enriquecer. Entonces, salgo acá y vuelvo al anterior, ¿sí? Si quieren poner más cosas, está bien, porque después les vamos a mandar esto mismo a ustedes para que les quede. Entonces, vuelvo acá. ¿Por qué estamos deteniendo un segundo? Vuelvo acá. ¿Por qué estamos un segundo deteniéndonos a definir qué entendemos por integridad? Porque claramente, como ustedes dijeron, integridad y una política de integridad necesariamente presupone acciones orientadas a la prevención de la corrupción y a la promoción de la transparencia. Pero no se agota solo en la prevención de la corrupción. La corrupción es una parte fundamental, importantísima cuando hablamos de una política de integridad, pero una política de integridad trasciende lo que tiene que ver con una política anticorrupción. Y como ustedes dijeron acertadamente, tiene que ver con valores, tiene que ver con coherencia, tiene que ver con dignidad. Por eso cuando hablamos de una política de integridad, también comprende cuestiones vinculadas a la promoción de la diversidad y la inclusión, al respeto, a la promoción de derechos, hay compromiso con el respeto de los derechos humanos, a todas las variables que ustedes quieran, a todo lo que tenga que ver con los objetivos de desarrollo sustentable, o sea, todo tiene que ver con integridad. Aun cuando nosotros empecemos haciendo esta aclaración, en este espacio de 1 hora y media que tenemos para trabajar, nosotros nos vamos a focalizar en lo que tiene que ver con prevención de la corrupción y promoción de la transparencia. Pero volvemos a decir, no porque eso sea el único concepto, no porque eso agote el concepto de integridad, sino porque tenemos que ponerle pragmatismo en el tiempo que tenemos y nos vamos entonces a focalizar en ese aspecto de la integridad. Hecha esta aclaración, entonces vayamos a... Luis, vos me interrumpís o te metés cuando te parezca, ¿ok? Vamos a poner el contexto respecto de por qué dicen las normas con relación a este entendimiento de la integridad. Está claro que la norma madre de todo nuestro sistema también se establece como un valor
o como un mandato la erradicación de la corrupción. Están las convenciones internacionales, sobre las que ahora vamos a volver en un instante, ratificadas por el Estado argentino, orientadas a la prevención de la corrupción. Hay normativas nacionales y, por supuesto, normativas locales, y está también el Código Penal, donde establece un montón de normas vinculadas al castigo de conductas que impliquen violaciones éticas. ¿Está bien? ¿Qué dicen y cuáles son las normas internacionales sobre las cuales en este contexto? Les quiero pedir disculpas por el viento que hay, pero pareciera que el viento sonda que a veces acosa a su provincia, ahora llegó a Capital y es un desastre, así que no puedo evitar el sonido si es que se escucha muy fuerte. Entonces les está diciendo que básicamente cuando hablamos de prevención de la corrupción hay 3 convenciones internacionales que a nosotros particularmente relevante mencionar, que son la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, la Convención sobre la lucha contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales, la Convención Interamericana contra la Corrupción, pero no la mencionamos ahora porque tiene una diferencia con las otras 3 en lo que tiene que ver con instar a la sanción de las personas jurídicas, ¿está bien? Pero en estas 3, y también en la Convención Interamericana, hay algunas cuestiones en común. Estas 4 herramientas lo que procuran es brindarle a los estados, estas 4 convenciones lo que procuran es darle a los estados herramientas. ¿Herramientas para qué? Para que puedan detectar, prevenir, investigar y sancionar hechos de corrupción. En algún momento todo el enfoque era de detectar e investigar, y claramente cuando uno detecta e investiga, llega tarde, porque investiga algo que ocurrió. Y como es imposible a veces, si es demasiado esfuerzo, detectar todo, tanto las convenciones como la normativa local cada vez más ponen el énfasis en la prevención, en evitar que este tipo de conductas ocurran. Por eso las convenciones, además de poner énfasis en lo que tiene que ver detección, investigación y sanción, también porque la sanción tiene una función preventiva, en el sentido de que procuraría, porque en la práctica no sabemos cuán efectivo es, la sanción procuraría también desalentar la comisión de ese tipo de hechos. Las convenciones internacionales ponen cada vez más énfasis en lo que tiene que ver con la prevención. La prevención como herramienta de la mano de la promoción de la integridad y la instalación de una cultura ética. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son algunas de las herramientas que surgen de estas convenciones? Básicamente le piden a los estados que focalicen en lo que tiene que ver con la promoción de la integridad, la honestidad, la responsabilidad, la rendición de cuentas por parte de los funcionarios. Instan a que haya órganos especializados que tengan la responsabilidad no solo de trabajar en la prevención, la detección y castigo, sino especialmente en la prevención, que haya códigos de conducta donde haya reglas claras para poder motivarse y entender qué se espera de una persona y qué es lo que no se espera de una persona, orientadas a la prevención de los conflictos de interés, que haya pautas que regulen cómo deben llevarse las contrataciones de forma tal de promover la competencia, la transparencia, la concurrencia, que no sea que la política pública lleve necesariamente a que el sector privado se involucre en todas estas etapas para lograr el objetivo de tener una sociedad más íntegra, que obviamente los estados cuenten con sanciones de incumplimiento, que se fomente la denuncia, porque los hechos de corrupción tienen, como ustedes saben, la particularidad de que son hechos donde solo son conocidos por las que son partes de ese delito. Quien paga y quien recibe, no son delitos que se cometen en general a la luz de todos, entonces es importante que el Estado cuente con herramientas y las organizaciones también cuenten con herramientas para conocer lo que ocurre. Les decíamos que habíamos mencionado estas 3 convenciones en particular porque de ellas surgía particularmente de estas 3 una obligación para los estados. La obligación sí. Una cosita, me parece que por ahí antes de que pase lo que viene, las convenciones además tienen mecanismos de seguimiento que permanentemente hacen evaluación de lo que son los lineamientos que establecen, de las normas que establecen las convenciones. Ahora estamos en pleno proceso de evaluación, por ejemplo, por el mecanismo de la OEA, el MESISIC, y hay una cuestión que es muy interesante para pensar,
precisamente por el ámbito en el cual estamos conversando hoy, y tiene que ver con la aplicación de la normativa internacional en países que tienen una organización de gobierno federal, precisamente porque la carga cae sobre el Estado central, el Estado federal, que tiene efectivamente que reportar sobre el avance en las convenciones, pero que muchas veces además tienen obligaciones que trascienden el ámbito federal y que llegan al ámbito provincial o municipal. Al mismo tiempo, los mecanismos de seguimiento que establecen las convenciones han ido adaptando la normativa y las interpretaciones de la normativa. Y además las prácticas sobre las normativas. Ahí es muy interesante lo que hace la Convención de la OCDE, porque tiene un mecanismo de seguimiento que no está estipulado por plazos de año, sino más bien es permanente, de evaluación permanente y mucho más asentado en las prácticas. Después vamos a conversar sobre estas cuestiones. Eso solito, Pau. Perfecto, y en este contexto, digo, si bien Argentina había adherido a esta convención durante 16 años, no puso en práctica una obligación que había asumido al ratificar esta convención. ¿Obligación en qué sentido? En establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ustedes saben que hace unos años aprobamos una norma que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las convenciones lo que obligaban a los estados es a que tengan reglas que impongan sanciones, que estas sanciones sean eficaces, proporcionadas y disuasivas, y que impliquen dinero para las empresas que violen estas normas. No obstante, no se dice qué tipo de sanción es la que debe implementarse, sino que tenga este efecto, que sea proporcional, que sea disuasivo y que implique para la empresa una erogación monetaria. En el informe que les pasamos acá van a ver que después cuando Giselle les pase el PPT que usamos, hay varios puntitos que dice ver aquí, es para que ustedes después puedan cliquear en ese link y accedan al documento completo. Si nosotros hoy entonces analizáramos los distintos tipos de asignación de responsabilidad penal, de 41 países que fueron relevados en este informe de la OCDE, la gran mayoría, entre las que se encuentra ahora Argentina, adoptaron un modelo de atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas. Sin embargo, hay otro universo, el 27%, que adoptaron por un modelo de responsabilidad administrativa, como Brasil, por ejemplo. Y hay solo algunos, pocos casos, como México y Estados Unidos hasta ahora, donde tienen un modelo mixto. Se atribuye responsabilidad penal, pero también responsabilidad administrativa o civil a las personas jurídicas. Vale aclarar que en la práctica la única diferencia es más del mensaje de disvalor que la conducta genera que la consecuencia misma jurídica, porque si uno analizara las normas de un lado, de estados que adoptan un tipo de atribución de responsabilidad penal versus otro, las consecuencias son exactamente las mismas para una empresa. Entonces, hecha esta introducción respecto de qué viene del marco internacional, vamos entonces a las normas locales. Cuando decimos las normas locales nos estamos refiriendo tanto a las que están en el ámbito nacional como en este caso en las que tienen vigencia en San Juan. Hoy estuvimos repasando con Luis la ley de ética de San Juan y obviamente con ninguna sorpresa, porque es lo que esperábamos, advertimos que hay una consistencia prácticamente absoluta entre los lineamientos que surgen de la normativa nacional con lo que está recogido en la normativa local. Siempre en integridad se puede mejorar y a medida que uno mejora, tiene más ambición y entonces puede avanzar sobre más ámbitos de regulación. Pero básicamente con lo que tenemos hoy tanto a nivel nacional como a nivel provincial, podemos decir que tenemos reglas para que los funcionarios entiendan que se espera de ellos que cumplan la ley, que la hagan cumplir, que prioricen siempre la lealtad en la administración de los intereses que se les confiaron, priorizando y teniendo presente que llevan adelante un fin público y una actividad. Por eso, tanto las normas nacionales como la ley que ustedes focalizan en la importancia de la imparcialidad, de la objetividad, de que no se pierda esta capacidad de no solo ser imparcial, sino además parecerlo, de forma tal que ante cualquier situación donde pueda estar en duda esta imparcialidad, los funcionarios se excusen y no intervengan en ese caso concreto. Obviamente, tanto a nivel nacional como en el ámbito local, es importante las declaraciones juradas como una herramienta de control de la ciudadanía respecto de
los funcionarios, además de otras utilidades que las declaraciones juradas podrían llegar a tener. Así que, digamos, en el ámbito nacional y en el ámbito local hay reglas. Estas reglas son cuestiones y deberes que se imponen a las personas que desempeñan una función pública, y también de estas reglas surgen mandatos a los organismos públicos, de forma tal de controlar también a los funcionarios. En este contexto aparece la ley 27.401, que le habla tanto al sector público como al sector privado. ¿Está bien? ¿Por qué decimos que esta norma le habla tanto al sector público o al sector privado? Nosotros acá hicimos algunas preguntas sobre las que queremos reflexionar para llegar a esta conclusión. ¿Por qué se sanciona esta ley? Bueno, uno de los argumentos ya los dijimos. Porque asumimos el compromiso internacional cuando ratificamos estas convenciones de avanzar este camino. Pero ¿por qué más les parece que sancionamos esta norma? ¿Alguien se anima a desmutearse y responder o poner una posible realidad? ¿Por qué sancionamos esta ley en Argentina? Sí, acá, perdón que estoy sin cámara, pero el ancho de banda, desde Buenos Aires. Entiendo que también para ecualizar con las normativas internacionales y que estemos en línea un poco con el mundo, y bueno, y establecer también los estándares de transparencia que debemos tener en términos también de multiculturalidad, por así decirlo. Ok. ¿Y alguien más? ¿Alguna otra idea para compartir? Gracias por tu respuesta. ¿Les parecía que el Código Penal que mencionaba, muy por arriba, todas las normas que establece que castiga la corrupción están focalizadas en quién? ¿En quién pone el eje? En los funcionarios públicos. En los funcionarios públicos. Exactamente. Creo que uno de los disparadores siempre generalmente como que es un hecho propio de la realidad. Los casos de soborno que antes parecía que no pasaran, se viralizaron, se hicieron públicos, las redes ayudaron a esto, y algo que parecería que no estaba, salió a la superficie, y como contrapartida siempre el derecho te da la respuesta a una realidad ya ocurrida, en definitiva. Una excelente reflexión. Pero los invito a que pensemos lo siguiente. Desde que tenemos Código Penal allá en el año 1800, no me acuerdo cuándo se sancionó el Código, 1900, se sancionaba el delito de corrupción sancionando al funcionario, poniendo toda la mirada puesta en el funcionario. Pero para que un hecho de corrupción ocurra, ¿alcanza solo con que existe un funcionario? ¿Es necesario además la intervención de otra persona más? Para que haya un soborno, el funcionario recibe. ¿Pero qué hace falta además? Que alguien le dé. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. La ley 27.401 también se sanciona, como dijo el compañero, porque es una presión internacional, porque es una buena práctica, pero porque empieza a poner sobre la mesa a un actor fundamental, que son las empresas. ¿Y por qué las pone sobre la mesa? Porque son las que en definitiva se suelen beneficiar de los hechos de corrupción. Y entonces, si definimos políticas públicas solo orientadas a una parte del problema, el problema puede reducirse, pero no va a desaparecer nunca. Entonces la ley se sanciona. ¿Para qué? Para buscar que las empresas se autoorganicen de forma tal que también rechacen este tipo de prácticas y cuenten con mecanismos internos para tratar de prevenirlas. Y además, la norma se sanciona para tratar de fomentar la colaboración empresaria, de forma tal que la empresa tenga incentivos, no solo para no incurrir en este tipo de prácticas, sino también para denunciarlas con una expectativa eventual de eximirse de responsabilidad si se dan determinadas condiciones. Entonces, ¿cómo busca esta norma que las empresas se autorregulen y colaboran? Promoviendo que las programas de integridad. Perfecto.
Bueno, detengámonos un segundo entonces a pensar qué es un programa de integridad, ¿está bien? ¿Alguien se anima a definir qué es un programa de integridad? Es un programa que establece las normas éticas y de cumplimiento que debe tener la organización para adentro y para afuera de la misma y con terceros. Excelente, excelente. ¿Alguien quiere, no sé cómo el nombre de quién habló porque no me aparece, ¿alguien quiere Daniel, agregar, Cristina Breda. ¿alguien quiere agregar algo a lo que dijo Daniel? Un programa Ese integral. conjunto de normas, ay, perdón, Pablo, Dale. puede ser voluntario y algunas también de cumplimiento obligatorio. Y ahí me llevas a la última pregunta. Ahora vuelvo con lo que vos acabas de decir, Giselle, pero me quedo un segundo con lo que dijo Daniel, perdón por el ruido. Un programa de integridad no es más ni menos que acciones, mecanismos, procedimientos que una empresa, como vos decís, aprobar en su ámbito interno para que sean cumplidos por las personas que colaboran con esa organización y si está bien diseñado por los terceros que también colaboran con esa organización, con esa empresa. ¿Y para qué son esas acciones, estos mecanismos y procedimientos? Para promover la integridad. Ahora, no podemos diseñar un procedimiento o un mecanismo si eso no viene acompañado con algún mecanismo que nos permita ver si aquello que diseñamos se aplica y si aquello que diseñamos, además de se aplica, es efectivo o no. Por eso un programa de integridad también está compuesto por mecanismos de supervisión y control. ¿Para qué? Para que nos permita desvíos o irregularidades, que nos permita prevenir conductas, que nos permita aprender de errores y por sobre todas las cosas que nos permita fomentar una cultura de integridad. Eso es un programa de integridad, esos son los elementos que lo integran y ese es el objetivo. Ahora vamos a lo que dice Giselle y les pregunto a ustedes, ¿es obligatorio tener un programa de integridad para una empresa? No, pero es necesario o bien, en realidad hace bien, por así decirlo. En algunos casos sí es obligatorio si se comercializa con determinados lugares que obligan también a tener un plan de integridad en sus proveedores y muchas veces ahora, y como se está haciendo ahora en Argentina, para licitaciones públicas. ¿Alguien quiere agregar algo más? Yo cuando vendo consultorías trato de evitar esta pregunta, pero lo cierto es que cada vez es más fácil responderla, porque como dice el compañero, ¿es obligatorio? No es obligatorio, pero es realmente conveniente. ¿Por qué es conveniente? Ahora vamos a ver en algunas razones con mayor detalle después. Es conveniente tener un programa de integridad porque cada vez más es condición para proveerle al Estado, tanto nacional, provincial como municipal, y después vamos a hablar al final sobre el rol del registro de integridad en este. Pero la conveniencia o la necesidad de contar con un programa de integridad no se agota en tratar de venderle al Estado, ni mucho menos, sino que también trae como beneficio que cada vez más las empresas multinacionales le exigen a su cadena de valor que cuenten con programas de integridad como condición para poder proveerle. Cada vez más a nivel internacional se exige como condición que las empresas cuenten con programas de integridad y no solo con programas de integridad focalizados en la prevención de la corrupción, sino también en el respeto de los derechos humanos. Cada vez más, a la hora de dar crédito, se exige que quien pida el crédito tenga un programa de integridad, o el programa de integridad es una condición que hace que el crédito sea más barato porque se reduce el riesgo de quien recibe ese dinero. Cada vez más los organismos internacionales a la hora de financiar proyectos exigen una conducta ética por parte de y mecanismos que aseguren la prevención de la corrupción. Cada vez más si hacemos negocios con otros países, por ejemplo, ustedes saben que en Argentina en su norma, en esta 27401, establecimos la extraterritorialidad. Significa que Argentina se arroga la facultad de investigar un hecho cometido afuera del territorio argentino, en la medida en que involucre a argentinos. Este derecho que nosotros claramente no somos el único país del mundo que así se lo reservó.
Ustedes entiendo, o si no les comento, si están familiarizados con la FCPA, que es la norma de Estados Unidos, la ley anticorrupción de Estados Unidos que tiene, o la UK Bribery igual, tienen criterios de extraterritorialidad amplísimos. ¿Qué significa? Es que si nosotros hicimos una operación irregular y la plata pasó por un banco de Estados Unidos, si pasó por un mail en Estados Unidos, si está involucrada una empresa de Estados Unidos o una persona estadounidense, Estados Unidos siente que, bueno, siente no, está escrito en su norma, puede investigar esos hechos. Con lo cual, tener un programa de integridad, eso, pero es casi, es como, cada uno tiene su aversión al riesgo, pero es realmente necesario si uno quiere pensar en que una organización sobreviva en el tiempo. ¿Qué es lo que Paula, dice entonces? Sí. Discúlpame, una interrupción. Te quería preguntar si esa extraterritorialidad que estás mencionando fue el motivo por el cual creo que fue una fiscal de Chicago, fue la que inició la investigación del FIFA Gate. Exactamente, exactamente. Bien, Exactamente. sí, ¿Por fue qué? Porque impresionante ese hubieron caso. reuniones en Estados Unidos y depósitos bancarios que pasaron por cuentas de Estados Unidos. Entonces, eso ya habilita, o sea, doy este ejemplo porque es realmente amplio. Si pasa un mail por un server de Estados Unidos, y pasa, si todos usamos Gmail, pasan por los servers de Estados Unidos tiene competencia para investigar un hecho de corrupción. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que dice nuestra norma? ¿Está bien? Que vale aclarar que nuestra norma sigue y es muy similar a lo que fijan creo que hay otras. una mano levantada. Ay, Creo que hay una mano levantada. gracias. Sí, Paula, perdón, interrupción, pero quería agregar que también entiendo que el plan de integridad, más allá de las implicancias de protección legal que tenga en el intercambio y también la posibilidad de penetración en mercados, que si no lo tenés no podés, también hace que la organización sea más eficiente en términos de costos y esté asegurada en procedimientos internos. Eso redunda el plan de integridad para adentro, más allá de la comercialización o del expuesto legal según donde esté. 100% de acuerdo, Daniel, y no lo dije ahora porque viene una filmina posterior, pero te agradezco el comentario, te agradezco. Y María José también tenía algo para decir. Sí, ¿cómo estás, Paula? También aclararle a todos los que nos escuchan que está bueno contar con un programa de integridad porque no solo sirve para la interrelación con el sector público, la interrelación con otras organizaciones como proveedores y demás, sino también porque cada vez más los consumidores y usuarios le prestan atención a las empresas que realmente son sostenibles, son sustentables y le hacen, digamos, son transparentes también en sus procesos. 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Ahora, ¿algún comentario más o puedo seguir? Seguimos entonces. 100% de acuerdo con todo lo que están diciendo, pero pongamos un poquito el zoom entonces sobre qué es lo que dice la ley. ¿Está bien? Nuestra norma lo que dice es que cualquier persona jurídica privada, cualquiera sea su conformación, es decir, si o si tiene participación estatal, o si son fondos nacionales o fondos extranjeros, cualquier persona jurídica privada puede resultar penalmente responsable. ¿Cuándo? Cuando de manera directa o de manera indirecta, con su intervención, o en su nombre, o en su interés, o en su beneficio, se hubieran cometido alguno de los delitos que ahora vamos a mencionar. Incluso establece que que una persona jurídica puede ser atribuida de responsabilidad penal cuando la persona que actuó no solo no obre en su nombre, sino incluso no tenga ninguna vinculación formal con la empresa si esa actuación después fue ratificada, aunque sea tácitamente por la empresa. Lo que estamos diciendo, lo que dice la norma, es que salvo que la empresa demuestre que el hecho se cometió solo en beneficio física que intervino, la persona jurídica va a tener que dar cuenta respecto de ese hecho, en la medida en que ese hecho constituya alguno de los delitos que están puntualmente previstos en la norma. ¿Cuáles son estos delitos?
si quieren después, al final, no vamos a profundizar ahora en conceptos dogmáticos, porque nos pareció con Luis que no era de mayor interés, pero podemos hacerlo si así quisieran cuando terminamos. Los tipos penales que están previstos en esta norma como generadores de eventual responsabilidad penal para las personas jurídicas son el cohecho, la concusión, el tráfico de influencias, las negociaciones incompatibles, el enriquecimiento ilícito, puesto de balances e informes falsos agravados, que es el supuesto en el cual el balance se dibuja para esconder el pago de un cohecho o de un soborno. Les hago una pregunta. ¿Qué les parece a simple vista, o con lo que conocen de estos delitos, que les parece que estos delitos tienen en común? ¿Alguno se anima a tratar de responder esta pregunta? Y entiendo que se entrega una dádiva, algo que no corresponde, para obtener un beneficio incompatible, ¿no? con la situación y sacar una ventaja en relación con un competidor, de repente. Perfecto. O sea, Bruno dice, de todos estos delitos, en alguna, yo veo que tienen en común que procuran que alguien obtenga una ventaja, que hay dinero involucrado, que hay funcionarios públicos involucrados, ¿correcto? Todas estas cuestiones te parece que están en todos estos delitos. Si no lo dijiste, Un te lo voy a enriquecimiento decir. ilícito. Todos El tienen... enriquecimiento ilícito. Bueno, el enriquecimiento ilícito podría ser que se da también en todos los casos, porque cuando alguien recibe... ¿Por qué sancionamos el enriquecimiento? Muchas veces no podemos acreditar el cohecho, y si alguien después tiene más de lo que puede justificar es porque de algún otro hecho irregular se generó aquello que no puede justificar. Entonces, lo que nosotros con Luis queríamos es que viéramos que todas estas normas lo que tienen en común es que involucran a funcionarios, que involucran dinero y que involucran interacción entre lo público y lo privado. ¿Está bien? ¿Y por qué Y es también importante? demuestran la ausencia de control entre ambas partes. A ver, ¿cómo sería eso? Si suceden estos delitos o estos casos, también evidencian la ausencia de control de algunas de las partes o de ambas. Perfecto. Por eso, entonces, la norma lo que pide es que también la empresa fije normas de control para prevenir estas conductas. Exactamente, porque antes de que tuviésemos esto, la realidad nos iba, todavía no sé cuánto cambiamos la realidad, pero digo, de los hechos surgía en Argentina y en todos los países del mundo que no alcanza con focalizar o poner reglas orientadas al control de los funcionarios, que es importante que ese control también se ejerza en la parte interesada, en la parte que genera o tiene interés en que haya una conducta desviada por parte de los funcionarios, porque es quien eventualmente obtiene algún rédito. Así que exactamente, esto ocurre porque falta control. Como falta control, la norma eligió, no sé si a veces cuando tengo tiempo reflexiono si era suficiente estos tipos penales, si era más conveniente agregar otros, si todos los que están son los más importantes o no. No vamos a reflexionar sobre eso en este tiempo que tenemos, pero sí nos parecía con Luis importante que focalicemos que todos estos delitos tienen en común la interacción público y privado. Como tienen como vinculación y eje esa existencia e interacción, significa que la interacción es lo que genera riesgos para las empresas y es lo que las empresas tienen que tener en mente a la hora de diseñar su programa integral. Entonces, vimos hasta ahora cuáles eran las normas internacionales, cuáles eran algunos de los lineamientos, acordamos de que hablábamos cuando hablamos de integridad, mencionamos cómo es el marco normativo argentino y local que se espera, entendemos para qué es un programa de integridad, ahora entonces empecemos a hablar un poquito de cuáles son los elementos que conforman un programa de integridad o que podrían conformar un programa de integridad. Ay, perdón, hay alguien que no está silenciado, si pudiese silenciarse, lo agradecería un montón. Muchas gracias. Un programa de integridad, como dice la norma, la 27, artículos 22 y 23, define algunos elementos que es conveniente o necesario, ahora vamos a ver en qué casos,
que estén. ¿Cuáles son estos elementos? Razonablemente, si no hay apoyo de alto nivel en una empresa, es imposible que la empresa decida autorregularse. Entonces, lo que debe estar y es necesario que esté es compromiso de la máxima autoridad de una empresa, ya sea el accionista, el CEO o ambos, ¿está bien? Si no hay apoyo, no hay programa. ¿Alcanza con que haya apoyo? No, claramente no, porque lo que busca el programa es transmitir reglas, procedimientos y mecanismos que faciliten la toma de decisiones éticas. Por eso, además de este apoyo, tiene que haber al menos un código de ética o políticas y procedimientos de integridad. ¿Qué es este código de ética? Tiene que ser algo, después ponemos zoom en cualquiera de los elementos que ustedes quieran, ¿está bien? Pero acá vamos a hacer primero con Liz una presentación general de cada uno de estos elementos. Un código de ética no es ni más ni menos que un documento en el cual una define no solo sus valores, sino por sobre todas las cosas define de manera clara, sencilla, entendible, amigable, con la lógica de la organización, qué espera de sus colaboradores y qué es lo que no espera de sus colaboradores porque contradice las políticas de la empresa. Tiene que establecer las consecuencias que podrían generar para la organización y para sus colaboradores el incumplimiento de las pautas que están en este código, además de tener un código de ética, y en esto tal vez es en lo único que nuestra norma se diferencia de las prácticas internacionales. Nuestra norma pide que además haya políticas específicas que regulen la interacción con funcionarios públicos para prevenir ilícitos en el marco de esas interacciones. Menciona prevención en procedimientos ilícitos y en el marco de coacción. ¿Qué significa? Lo que vimos antes. Si la norma se va a aplicar por delitos que implican interacción, razonablemente la norma pide que las empresas a la hora de diseñar su programa pongan particular énfasis en aquellas en las interacciones que la organización tiene y en pautas que la organización puede adoptar para prevenir que en el marco de esa interacción se cometan ilícitos. Ahora, si tenemos apoyo y tenemos reglas, estas reglas no sirven para nada si esas reglas no son comunicadas, capacitadas o entrenadas hacia aquellos que las tienen que cumplir. Y si tenemos reglas que nos importan y que son obligatorias, es importante que las organizaciones también tengan canales para que los destinatarios de estas reglas puedan formular consultas y también formular denuncias ante caso de incumplimientos. Y para generar confianza y que aquellos a quienes obligamos a denunciar denuncien, también la empresa tiene que asumir cierta obligación, cierta responsabilidad. ¿Cuál es esta responsabilidad? Asegurar a aquellos que les pide que denuncian que no les va a pasar nada si hacen una denuncia de buena fe. Por eso uno de los elementos del programa de integridad tiene que ver con la protección de denunciantes. Y como la protección requiere también de generación de confianza, los canales de denuncia tienen que permitir la denuncia nominal, pero también, y sin lugar a dudas, la posibilidad de hacer una denuncia anónima, porque la confianza se construye. Ahora, si hablamos de construir confianza y queremos un canal y vamos a decir que vamos a proteger a los denunciantes, la empresa tiene que asumir la obligación de hacer algo con aquellos reportes que reciba. Por eso, la norma también habla de que existan procedimientos de investigación de forma tal que la empresa, cuando reciba algún reporte interno, lo gestione, avance, lo conozca y en base a ese conocimiento tome una decisión, que puede ser desde la sanción a un empleado, desde la formulación de una denuncia o el archivo si es una denuncia que no inverosímil o incomprobable. Ahora, no sé ustedes, pero mi experiencia me indica que lo que es de todos no es de nadie. Entonces la norma también pone énfasis en que haya alguien, que haya alguna persona a la que se le dé la responsabilidad de llevar todo esto adelante, asegurarse de que esto pase. Y que esto pase no es solo que se diseñe, sino que se aplique. Y una vez que se aplique, también vayamos viendo cuál es la eficacia, si sirve, si no sirve, cómo se corrige. Y esta corrección puede tener que ver tanto con errores en el diseño como con cambio en el contexto interno o externo a la organización. Por eso la norma también pone énfasis
en el monitoreo y la evaluación continua del programa, porque es lo que permite mejorar y que tenga en cuenta la organización los cambios que vayan surgiendo de las exigencias regulatorias. Y como vimos antes, que una persona jurídica puede, no solo por lo que haga de manera directa la persona jurídica, sino por lo que hagan sus terceros, en la medida en que estos hagan algo en su nombre, interés o beneficio, la norma pone también énfasis en que las empresas cuenten con mecanismos de debida diligencia hacia sus terceros. Estos mecanismos son conocerlos, entender el riesgo que estos pueden representar y establecer en base a ese riesgo controles o tomar decisiones extremas como de no contratar a un tercero, hasta de mínima, que es simplemente hacerles conocer su programa de integridad y comunicar los canales internos de la organización. Ahora, la norma también habla de análisis periódico de riesgo. Pero antes de hablar de análisis periódico de riesgo, y antes de mencionar alguno de estos elementos, la norma dice lo siguiente: cada organización, de acuerdo a su dimensión, a su capacidad económica y a sus riesgos, va a definir cuál de estos elementos incluye en su programa de integridad. La norma se adelanta y dice, bueno, cualquiera sea tu capacidad, dimensión económica y riesgo, yo voy a entender que vas a tener que tener un código de conducta, que vas a tener reglas que te regulen cómo te relacionas con funcionarios y vas a tener que tener capacitaciones. Porque aunque bajo, esto es necesario. ¿Está bien? Pero no es que son los únicos elementos obligatorios. La norma dice, conocete, conoce dónde operás, analiza tu dimensión, analiza el mercado, y en base a eso definí cómo diseñás tu programa. Para diseñar tu programa, ustedes saben que en el decreto 277 del 2018 se invistió de facultades a la Oficina Anticorrupción como organismo con facultades de reglamentación de la oficina. Sacó hasta ahora 2 lineamientos, uno vinculado a los artículos 22 y 23, y otro que es una adecuación de estos lineamientos generales pensando en pymes. Como les dijimos antes, pueden haciendo después clic a eso que ven ahí, van a poder acceder a los lineamientos completos. Y además estableció que cada organismo contratante es el que va a definir las condiciones para acreditar la existencia de programas de integridad cuando los exijan en base a lo que dice el artículo 24 de la 27401. Y acá hay muchas reflexiones para hacer. Es cierto que la norma delega en cada organización de cuándo su programa es adecuado. Pero, ¿cómo nos aseguramos que nuestro programa es adecuado? ¿Lo tenemos que acreditar ante alguien? ¿Es certificable? ¿De dónde sacamos pautas? Lo que dijo la OA en los lineamientos, ¿es obligatorio, es vinculante? ¿Lo tengo que considerar o lo tengo que aplicar sí o sí? ¿Quién va a monitorear? ¿Hay alguna autoridad que va a decirme que lo que yo estoy haciendo está bien o está mal? Bueno, todas estas son preguntas que la respuesta es, el que dice, el que define si es adecuado o no tu programa, la respuesta va a ser, depende en qué contexto vos te hagas esta pregunta. A la hora de diseñar tu programa, el que va a definir si es adecuado o no es cada una de las organizaciones. Cada una de las organizaciones, considerando dimensión, capacidad económica y riesgos, va a definir qué elementos van a estar en su programa de integridad. Y por eso es tan importante el mapeo inicial de riesgos, porque es lo que va a justificar la decisión de por qué sus programas son como son, y por qué determinado elemento mencionado en la norma pareciera no ser necesario en esta instancia de desarrollo. Entonces, el primer análisis, si es que existe esa palabra, lo hace cada organización. La justicia, imagínense qué pasa si hay un hecho de corrupción, ¿no? Implica y que lleva a que la persona jurídica esté en proceso. La justicia también va a tener que analizar si el programa es adecuado o no. Y para analizarlo, primero va a tomar en cuenta lo que la propia empresa haya definido. Y posiblemente, si lo que la empresa hizo es un análisis de riesgos serios,
el Ministerio Público, la justicia, también acepte esa evaluación. Porque un programa de integridad tiene que asegurar que ningún hecho delictivo se cometa. ¿Alguien podría pedirle a una organización que asegure que un delito no se cometa? Y si un delito se comete, ¿podríamos decir que su programa no es adecuado? Pareciera que no es razonable. Pareciera que lo que se pide es que uno haga el máximo esfuerzo y un esfuerzo razonable para prevenir determinadas conductas, aun cuando un hecho finalmente se cometa. Entonces, la justicia va también a analizar si nuestro programa es adecuado o no es adecuado, y va a seguir nuestro propio razonamiento y nuestro propio razonamiento documentado, ¿está bien? No lo que contemos el día después de lo que pensamos, sino cómo fueron los pasos y cómo quedaron acreditados internamente en una organización, ¿está bien? El ente regulador, que en este caso estamos viendo que es la Oficina Anticorrupción, en principio no va a analizar si el programa de cada uno de nosotros sí va a brindar herramientas para que diseñemos programas robustos, para que los mejoremos, para que tomemos decisiones más informadas y mejores respecto de cómo seguir mejorando, y en eso otra vez el RITE, como les vamos a mostrar, tiene un rol fundamental que cumplir. En el ámbito de las compras públicas, como acabamos de ver, en la misma ley delega en cada autoridad contratante la definición de cómo tiene que ser nuestro programa o cómo lo tenemos que acreditar, y otra vez ahí el RITE va a tener un rol fundamental que cumplir. Con relación a terceros, que como algunos de ustedes también mencionaron, son los terceros los que me van a pedir requisitos de integridad y la asunción de responsabilidad de cumplir con determinadas pautas de trabajo. Los terceros también van a mirar si mi programa es adecuado o no, y eventualmente me pedirán alguna acción complementaria. Otra vez alguien se desmuteó un micrófono que tenía ruido de fondo. Entonces, ¿se entiende? La norma establece todos estos elementos. Cada uno de nosotros al momento de diseñarlos tiene que definir cuáles de estos pone. ¿Cuáles de estos pone en un momento determinado? Solo va a ser razonable considerando la dimensión, la capacidad económica y los riesgos de la organización. En base a esto, nosotros vamos a poder sostener que un programa es adecuado o no lo es. Si nuestro programa entonces es adecuado, nos va a permitir un montón de cosas. Y voy a decir de vuelta, adecuado es cuando lo diseñamos considerando las características específicas de nuestra organización, cuando estuvo involucrado el directorio en su aprobación, cuando el programa asigna responsabilidades claras, cuando al responsable de llevarlo adelante se le otorga independencia, recursos, autonomía para avanzar, cuando se trabaja no solo en procedimientos de papel, sino que se trabaja en impactar en la cultura organizacional, cuando esto viene diseñado en monitoreo continuo y mejora, cuando tenemos un programa de esas características, el programa nos va a permitir conocer lo que pasa en nuestra organización. Y en base a ese conocimiento tomar decisiones que nos permitan intervenir primero que nadie en un hecho que pasa en nuestra organización o que involucra a nuestra organización, y abordarlo de manera integral desde distintas perspectivas, no solo considerando el ámbito disciplinario interno, sino también las aristas penales, civiles, contractuales, reputacionales y penales que ese hecho pueda llegar a generar, va a permitir alinear la estrategia legal con la forma en que el hecho se comunica tanto internamente como hacia afuera. Nos va a permitir llevar adelante investigaciones que sean respetuosas de derechos, de forma tal que no sea un boomerang para la empresa aquellas medidas de investigación que tomó. Nos va a permitir, en base a ese conocimiento, definir estrategias que nos lleven a prevenir, que nos permitan reparar y que nos permitan nuestro programa ético. Y además va a tener todo esto, y además una cosa fundamental, tener un programa de integridad bien diseñado le va a permitir a la empresa tomar buenas decisiones respecto de cuándo y en qué momento eventualmente decide autodenunciarse o decide colaborar en un proceso de investigación o decide participar de un acuerdo de colaboración eficaz. Porque como ven acá también, un programa de integridad tiene consecuencias directamente en el ámbito penal.
¿Por qué? Porque puede permitir que una organización incluso se exima de responsabilidad. ¿Cuándo? Cuando se den de manera conjunta 3 requisitos que dice la norma en su artículo 9. Denuncia espontánea por parte de la organización, pero que esa denuncia sea consecuencia de una actividad propia de detección e investigación interna, que haya existido un sistema de control y supervisión adecuado, que este sistema hubiese estado operativo con anterioridad a que el hecho tuviese lugar, y que la violación de ese procedimiento hubiese exigido un esfuerzo por parte de los intervinientes en la convención, por aquellos que intervinieron en el hecho, además de que se devuelva el beneficio. Es decir, un programa de integridad adecuado podría permitir a una organización eximirse de responsabilidad. Pero si no estaban dadas estas condiciones o la empresa no decidió hacer espontánea previa al hecho, también el programa de integridad tiene impacto durante el proceso. ¿Por qué? Porque es una condición para que la empresa pueda llegar a hacer un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público y reducir así la pena, ¿está bien? Y además, claramente, voy a ir rápido con esto, claramente también tiene impacto a la hora de condena. Imagínense que la empresa está por ser condenada y recién empieza con un programa de integridad. Según los criterios de atribución de responsabilidad penal, que están tanto en esta norma como en otras normas que también establecen la responsabilidad penal, por ejemplo, en las normas que castigan el lavado de activos, tener programa de integridad debe ser considerado como un atenuante en las sanciones que están previstas para la persona jurídica. Pero además, habíamos dicho hace un ratito, no me acuerdo quiénes de ustedes, hablaba sobre que tener un programa de integridad reduce costos, permite a una organización trabajar a largo plazo porque conoce sus riesgos y no timbea con esos, porque permite generar nuevas oportunidades de negocios en lo que dijimos antes, y también nos parecía con Luis importante, ya que hay tantos miembros de cámara, pensar que 2 cosas respecto de cámaras. La primera es que todo lo que dijimos hasta ahora que se aplica a una empresa, se aplica a una cámara. Una cámara es una entidad civil que podría ser 100% pasible de sanción a la luz de la 27401. Entonces, a las cámaras, estos temas también son importantes para aplicar para ellos. Pero además, y de manera mucho más interesante, nos parecía importante señalar que las cámaras pueden ser un lugar donde, si toman esto como tema de agenda y lo promueven en sus miembros, la Cámara es un actor fundamental de cambio, de empoderamiento, de cuidado de derechos, etc. También es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces una organización que decide autorregularse, si es la única que se autorregula, es posible que la empresa piense que está perdiendo un mercado, que al tomar esta decisión se queda fuera de negocios, que no tiene capacidad de decirle que no a un funcionario que pide o exige. En cambio, en un contexto donde las empresas englobadas en la Cámara pueden tener un diálogo sincero sobre esto, más fortaleza para poder enfrentar eventualmente al poder público promoviendo una buena práctica. Entonces, es importantísimo el rol que tienen importantísimo el rol que tienen, punto, pero además también es importantísimo el rol que tienen en la promoción de la integridad y en el fortalecimiento de las buenas prácticas para poner un alto a prácticas indebidas. ¿Alguna pregunta sobre lo que dijimos hasta acá? ¿Siguen estando ahí? Estamos, todo muy claro. Están. Bueno, yo ya me cansé de escucharme, así que Luis, te paso la posta. En todo caso, estoy acá de back. Bien, bueno, a ver. Me toca hablar de la implementación, en todo caso, de uno de los proyectos más, creo que más desafiantes que tenemos en esta gestión de la Oficina Anticorrupción, que es el registro de integridad y transparencia para empresas. En este punto, a ver, me quiero detener en qué es lo que pensamos nosotros cuando arrancamos este proyecto, ¿no? ¿Querés pasar, Nati? Pau, ¿está? Dale. Voy directamente a Rita, ahí está.
¿Qué es lo que pensamos? ¿No? Y tiene que ver con mucho lo que contaba Paula recién. Primero, en algún punto nos paramos en este consenso que hoy es muy expandido en organismos internacionales, en los mecanismos que reportan el cumplimiento de las convenciones, y tiene que ver con que la corrupción es un fenómeno complejo en el cual participa el sector público y el sector privado. En algún momento estuvo mucho más extendida otra idea que centralizaba exclusivamente en el sector público, y también hay quienes piensan que efectivamente esto es un fenómeno exclusivamente del sector privado y en todo caso de una dinámica propia de lo que sería el capitalismo. Como sea, hoy creo que hay un consenso mucho más grande respecto de un fenómeno complejo que es multicausal, que tiene claramente muchas incidencias, y que en ese sentido también lo que requiere son abordajes distintos, ¿sí? Abordajes en todo caso desde todos los costados, como le decimos nosotros. Este abordaje en algún punto nos pone en un lugar en donde operamos, donde podemos operar en tres niveles. Uno es en el funcionariato, digamos, otro es en el sector privado y otro es, en todo caso, en ese lugar intermedio del que recién contaba Paula, que es donde articulan, donde contratan, donde generan negocios, relacionamiento, sector público y sector privado. Primer consenso, ¿sí? Segundo consenso, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas nos ofrece una buena alternativa para trabajar en la articulación con el sector privado en lo que tiene que ver con prevenir la corrupción. Por todo lo que contaba Paula, ofrece una gran cantidad de herramientas de índole preventiva, ¿sí? Esta es una gestión de la Oficina Anticorrupción que ha puesto el foco en la prevención de la corrupción. Abro paréntesis. Hay muchas razones para eso. Lo ideal siempre, y la primera que decimos es, el mejor caso de corrupción es el que no sucede, ¿sí? En todo caso, lo que debe hacer el Estado, después de hacer todo lo posible para que el caso de corrupción no suceda, es entregarlo, o en todo caso el Estado no, el Poder Ejecutivo es entregarlo al Ministerio Público para que investigue, y al Poder Judicial para que sancione. Tiene todo el sentido que el Poder Ejecutivo haga todo lo posible, como decía al principio, para que el caso de corrupción no suceda, y tiene todo el sentido, además, que deje trabajar al Poder Judicial y al Ministerio Público a hacer lo que tengan que hacer, dándole los recursos, dándoles herramientas, dándole las leyes, las tienen, los códigos las tienen, y que en todo caso nuestra función sea toda la amplia que puede ser, trabajar en la prevención. Ahí nos paramos, el registro de integridad y transparencia es eso, la ley nos ofrece una oportunidad, pero además apareció un componente muy interesante para trabajar, que es, la ley creó, y de hecho hay mucha gente acá que se dedica a esto, o expandió, en todo caso, un área de aplicación del derecho, y no solo del derecho, sino de distintas disciplinas, que tienen que ver con el compliance, ¿sí? El cumplimiento dentro de lo que es el sector privado. Se crean áreas de integridad, de transparencia, de prevención de la corrupción en las empresas, precisamente destinados a, en todo caso, cumplir con la ley, evitar posibles sanciones, hacer negocios con el Estado para aquellos lugares donde se requiere el programa de integridad. Como sea, aparece un actor social, para decirlo de alguna manera, con mucha dinámica, ¿sí? Con mucho dinamismo, que participa, que promueve integridad, y si promueve integridad tiene mucho sentido que se relacione con esta Oficina Anticorrupción que se dedica a eso. A la vez, cuando nosotros llegamos a la Oficina Anticorrupción, empezamos a desarrollar algo que embrionariamente había nacido allá por el año 2010, 2011, corregime Paula, el Ministerio de Defensa en aquel momento con Hilda Garré, que eran áreas de integridad y transparencia dentro del Estado. ¿Sí? Algo que fue muy novedoso, porque una dirección especializada dentro del Estado que promueve políticas de prevención hacia adentro, además focalizada y pensada para intervenir en ese lugar específicamente, ¿no? Con equipos interdisciplinarios, era una novedad. 2010. Esto después llega al Ministerio de Seguridad, después hay un cambio de gestión, aparecen en otras áreas del Estado, áreas similares. Lo cierto es que lo que tenía mucho sentido es que nosotros trabajáramos en todo caso, darle una institucionalidad, una orgánica, un funcionamiento distinto.
a eso que parecía como una herramienta muy interesante, y lo que creamos son áreas de integridad y transparencia dentro de un montón de oficinas públicas, de ministerios públicos, 35 hay. No se imaginen áreas gigantes porque no es la idea, no es lo que proponemos, no es lo que motorizamos. Nosotros lo que queremos es, en todo caso, creemos en la importancia de la especialización. ¿Sí? Esto es algo que perfectamente conocen todas y todos acá, de contar con equipos especializados, que estén atentos, que lleguen a tiempo, que no lleguen tarde, para llegar tarde, o en todo caso para evaluar lo que ha sido determinado costo, determinado procedimiento o proceso, está la auditoría. Esto es otra cosa. Acá anticipa el problema, opera sobre la propia gestión, con la gestión. Nosotros permanentemente decimos que lo que promovemos es gestionar con una perspectiva de transparencia, ¿sí? Una perspectiva de integridad. Es eso. En la medida que uno gestiona, piensa y dinamiza su propia gestión con una perspectiva de transparencia. Que prevenga el caso de corrupción, que garantice el derecho de acceso a la información pública, etcétera, etcétera. Participación ciudadana. Ahí estamos, entonces tenemos un actor del sector privado, un actor del sector público, y una ley que nos permite una articulación, con la idea de trabajar en la prevención juntos. Ahí encontramos que teníamos en todo caso todos los condimentos necesarios para lanzar un proyecto como el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas. ¿Qué es el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas? Antes que nada, esto no lo podríamos haber hecho sin el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, que desde el principio confió en que la idea tenía un sentido en implementarla en Argentina, después el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y hace unos días nomás también la Embajada Británica nos confirmó un apoyo a esta iniciativa. ¿A dónde vamos con esto? En todo caso, y tiene de vuelta todo que ver con lo que decía Paula, a que las empresas puedan mostrar todo lo que es su desarrollo en programas de integridad. En todo caso, a que nos muestren todos los avances que tengan, pero además un espacio donde puedan incorporar herramientas, donde puedan incorporar experiencias para aquellas empresas que no tienen todo lo mejor que uno puede pensar que podría llegar a ser su programa de integridad, lo puedan llegar a tener. El RITE, ¿qué es? Es las dos cosas. Es un lugar donde uno va a mostrar lo que tiene, se va en algún punto a autoevaluar, más allá de que en todo caso no será solamente una autoevaluación, sino que en la medida en que haya gente que comparta el acceso a la plataforma, básicamente pares, otras compañías, van a poder ver, y en todo caso también evaluar, lo que hace otro, y más allá de los organismos públicos que también tengan acceso a esa información, también podrán utilizar esa información, por supuesto, para evaluar lo que sea. Pero más allá de la evaluación, porque no es el objetivo ese del retail, lo que propone es un espacio para mostrar sus programas de integridad. Pero además es un espacio, como decía antes, para aprender, para fortalecer. Entonces el retail tiene el gran componente que es esa plataforma donde muestra información, ese componente que aporta mucha información para mejorar lo primero, pero antes que nada, y por sobre todas las cosas, el retail es una acción colectiva. Es una construcción colectiva. Y por eso antes dije lo que dije, porque es el espacio donde creemos que vamos a poder articular entre sector público y sector privado en la manera de construir políticas de integridad. ¿Sí? Política pública de integridad, al final. Es una acción colectiva desde el principio, al punto tal que todo lo primero que nombré, todos esos formularios donde se cargan información, y después todos esos lugares donde va a haber materiales y herramientas para mejorar el programa de integridad, se van a construir, se construyen de manera colectiva. Todas las semanas, regularmente, Paula, yo, otros integrantes de la oficina, los equipos del BID y Perú, nos juntamos con muchísimas organizaciones, muchísimas empresas y cámaras que participan en la elaboración del registro de integridad. 1 hora y media más o menos de cada una de esas reuniones nos permiten un diálogo súper enriquecedor. Y creo que nos van a dar un buen ejemplo de cómo entre el sector privado y el sector público podemos dialogar y pensar una instancia de mejora en el relacionamiento, ¿sí? Cosa que no es menor. No son muchísimos los lugares
el sector público y el sector privado se sientan, conversan y dicen, bueno, vamos a hacer esto. Y ni que hablar en un tema tan sensible como este. Y yo creo que lo estamos logrando, que tiene mucho que ver en la manera en la que uno lo encara. El hecho de ser una iniciativa colectiva y que es pensada así, que fue pensada así desde el primer momento, colabora claramente en que todos se sientan parte de eso. Pero el RITE no es una herramienta inventada, no, el RITE no. Una plataforma, en todo caso, como es el RITE, no es un invento nuestro. Hay otras plataformas similares en Latinoamérica que no siempre están gestionadas por el Estado, digo, Brasil o Colombia, y hay sí una que está gestionada por el Estado, que es el Padrón de Integridad Mexicano, que es nuestra gran inspiración, y en todo caso ha sido nuestro diario del lunes, permanentemente a la hora de conocer cómo mejorar un producto como este. El Padrón de Integridad en México tiene unas diferencias con el nuestro, en todo caso podemos conversar sobre eso, pero lo cierto es que también se construyó así, como una instancia de colaboración del sector público y sector privado, para que las empresas muestren su programa de integridad. ¿En qué se diferencia? Como central diferencia es, en general las empresas no pueden acceder a la información de otra empresa, ¿sí? Lo único que pueden acceder en todo caso es a saber si una empresa está registrada, nada más. Nosotros aspiramos a otra cosa. Aspiramos a una plataforma mucho más abierta, donde la información sea conocida por las propias empresas, de manera tal que les puedan servir sobre todo, en lo que es el trabajo de día de diligencia que hacen para conocerse entre ellas al momento de contratar. Bueno, vamos a las características principales en todo caso. Y te agrego una cosa. La Por otra favor. diferencia muy importante con el de México es que el padrón de México implica una especie de certificación. México le dice a sus empresas cuándo tienen un programa adecuado. Y como hace esa certificación, brinda una guía de cómo se pueden hacer las cosas. La idea, siguiendo la norma argentina, es que el RITE no va a certificar, no va a dar a nadie un certificado de tu programa es adecuado, está bien diseñado. Lo que vamos a brindar es herramientas lo más útiles posible para que se tomen decisiones informadas, y por eso antes cuando hablamos pusimos tanto énfasis en que lo adecuado tiene que ver con la justificación respecto de cómo se diseña. Y el RITE va a promover la mejora continua, pero no va a certificar, no va a decir lo tuyo está bien, lo tuyo no está bien. Exactamente. El padrón mexicano tiene de hecho un sistema de control aleatorio. Cada tanto hay una especie de bolillero donde te toca tu empresa y lo que serían nuestros pares mexicanos analizan el cumplimiento de la empresa respecto de los programas de integridad. Ese no es nuestro esquema de trabajo, no es nuestro paradigma en el cual nos paramos, no solamente en términos normativos, digamos, sino porque además creemos que el gran valor de esta herramienta va a estar, al final de cuentas, algún día, en la propia vinculación entre el sector privado, entre sí, digamos, entre empresas, digamos. Ahí va a haber creemos que va a ser de mucha utilidad en ese sentido. Y en México no se utiliza así. ¿Cuál es? Pau, vamos atrás un segundo, que me parece que pasamos de... Ahí está. Es colaborativa porque en la medida en que una empresa conoce lo que hace otra toma información y le permite mejorar. ¿Es gratuita? Bueno, obviamente es gratuita. Cualquier empresa sin pagar absolutamente nada se va a registrar en eso. Voy para el otro lado. Es interactiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque además es interactiva y es dinámica, porque la plataforma va a requerir en muchos aspectos el aporte de información destinado a conocer la veracidad en algún punto de la información que se aporta. Pero además, en la medida que es secuencial, va pidiendo información en la medida que uno va completando cosas, ¿sí? Completa cosas y va pasando etapas. Ahora lo vamos a explicar. Y tiene un componente más que para nosotros es recontra importante decirlo acá. El RITE es una plataforma, y es una plataforma aplicable en cualquier lugar del país, ¿sí? Cualquier empresa, en cualquier lado, puede registrarse. Pequeña, mediana, grande, incluso cooperativas. Nosotros la semana que viene tenemos la primera actividad con cooperativas destinadas a sensibilizar respecto del RITE por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Cualquier empresa puede estar registrada, ¿sí? En todo caso,
un organismo público, cualquiera sea, en cualquier lugar, en términos municipales o provinciales, eventualmente puede llegar a requerir, o puede llegar a valorar, o puede llegar a tasar, según lo que sea su propia reglamentación, la incorporación en el rito o no, o puede establecerlo como una buena práctica. Y aun cuando ningún organismo público diga absolutamente nada, una empresa puede hacerlo porque quiere hacerlo, porque en términos reputacionales le sirve. Porque volviendo al punto de lo que decía alguna de las personas que estaban acá recién interviniendo, hay un valor en eso. Hay un valor en tener un programa de integridad. Y hay una utilidad en tener un programa de integridad. Sin contar que, por supuesto, por ejemplo, gran parte de las empresas públicas en nuestro país van a estar registradas ellas mismas, pero además se le van a requerir a sus proveedores. Si sus proveedores están localizados, están registrados en alguna provincia, probablemente tengan de todos modos que inscribirse en el registro para poder tener negocios con esas empresas públicas u otros organismos públicos que tienen la facultad de poder requerirlo según la normativa. Esta aplicación federal, que también sucede en México sucede esto, hay varios estados que han promovido, estados federales que han promovido la incorporación en el padrón de sus proveedores, y también lo que serían municipios, lo mismo. Creemos que tiene la posibilidad de expandir enormemente la potencialidad del registro. El registro creo que puede pasar a otra etapa en la medida en que logres saltar, ¿sí?, el porteño centrismo que tienen muchas de las iniciativas que normalmente se trabajan en estos temas. Es una herramienta a disposición de todos y de todas. Ahí creo que en todo caso hay un valor, además, en lo que ustedes en términos generales, digo, como consejos profesionales, como colegios profesionales, como cámaras empresariales, traccionan sobre esto, ¿sí? Esta es una herramienta que se pone a disposición para que después también la tomen y la lleven cualquiera de ustedes al lugar donde esté trabajando. Pasamos a la que viene, Pau. Bueno, antes de esto, muy brevemente cómo funcionará el RIT. Una empresa se registra según su volumen de negocios, digamos, en términos establecidos ya por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, si no me equivoco, en 3 categorías, digamos, pequeña, mediana, grande. Va a haber después un módulo para cooperativas. Una vez que se mete ahí, se registra ahí, empieza un caminito que claramente es diferenciado, porque no es lo mismo lo que le pide la ley a la empresa según su volumen de negocio, según los riesgos, y está claro, tampoco es lo que nosotros podríamos pedirle, una empresa chica que complete lo mismo que una empresa grande, y viceversa. Empieza un caminito. Ese caminito tiene 3 etapas, ¿no?, que van a dar cuenta de lo que es su programa de integridad. Si su programa de integridad en todo caso está en un nivel inicial, está en un nivel de desarrollo superior o está en un nivel muy avanzado de desarrollo. Esos 3 niveles se completan según barras de herramientas que uno va completando, formularios. Imagínense un gran checklist que en la medida en que uno va pasando tildes, esa barra de herramienta va progresando, y en la medida en que esa barra de herramienta va progresando, en todo caso te permite saltar al otro nivel. Estamos convencidos de que hay muchísimas empresas argentinas, sobre todo empresas muy grandes, que tienen un nivel de desarrollo enorme en estos temas, que claramente van a poder completar los 3 niveles de sentarse, de trabajarlo, pero eso va a pasar. Y las otras empresas, las que no puedan completarse, digamos, no tienen que necesariamente llegar a nivel 3. No hay un nivel mínimo. Hay en todo caso la instancia de poder registrar y mostrar lo que tenga, como decíamos antes, y de valerse de las herramientas, de las experiencias de los demás para poder mejorar. Ese es el objetivo final de RITE. Ahora estamos en una etapa de diseño del registro, en una articulación permanente con los actores claves, estamos en el pleno desarrollo de los formularios, vamos a empezar la etapa de desarrollo de las herramientas formativas, de lo que nosotros denominamos caja de herramientas, o en todo caso una comunidad RITE, aspiramos a más todavía en eso. Creemos que tiene que ser mucho más interactiva la relación entre las áreas de cumplimiento, y ahí tenemos algo para aportar, y entre las áreas de cumplimiento y los organismos públicos, ni hablar. Y en breve nomás,
diría, va a empezar lo que es el desarrollo de la plataforma en sí mismo, ahí donde se sientan los informáticos a transformar todo lo que uno pensó en códigos que cargan atrás de una computadora. Todo esto, y volviendo al punto central de lo que decía Paula al principio, la integridad, en todo caso, la corrupción como fenómeno complejo, multicausal, además va cambiando, es dinámico, la propia concepción de la integridad va cambiando. Y hoy no es lo mismo la definición de integridad que hace 10 años, que en todo caso estaba muy centrada en lo que era anticorrupción, hoy está claramente en otro lado, en otro plano, tomando otras consideraciones, y el registro en esta etapa va a dar cuenta de los programas de integridad en términos de anticorrupción, pero el año que viene vamos a empezar a trabajar en otros módulos, en otros formularios, que darán cuenta de, en todo caso, el desarrollo de las empresas, de sus políticas para colaborar en la protección del medio ambiente, en el respeto de los derechos humanos, en el respeto por la igualdad de género, derechos laborales. Está claro que una empresa no puede decir que es íntegra, por más que tenga el mejor de los códigos enfocado a la práctica corrupta, si contamina cualquier cosa, ¿no? Si tira lo que quiera un río, o en fin, o permite los casos de violencia de género, de acoso, esa empresa no es íntegra, si hace todo eso. Dará cuenta en todo caso nuestro trabajo el año que viene, que va a ser igual, colaborativo, sentados en una mesa, en muchas mesas, con empresas, con cámaras, con universidades, va a ser igual, de lo que hagan las empresas en esos temas, que en todo caso tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. ¿Cuáles son los beneficios del registro de integridad? ¿O por qué pensamos nosotros que va a ser bueno? Primero, porque nosotros como organismos públicos que además articulan entre sí, nosotros somos punto focal de las convenciones anticorrupción, somos autoridad de aplicación de la ley de ética pública, y somos además coordinación en algún punto de todas las políticas que el Estado hace en términos de integridad y transparencia, y para prevenir la corrupción. Nosotros creemos que les va a servir mucho a los organismos contratantes a la hora de conocer a sus proveedores, ¿no? Va a ser en todo caso la herramienta que usen para conocer a los proveedores, va a generar efectivamente mejorar las oportunidades y en todo caso completar la información que puedan aportar los proveedores a la hora de presentarse en una contratación. Pero además, como decía antes, va a ser muy útil para el trabajo de debida diligencia de terceros, que hacen las propias compañías. Y esto es algo que no necesariamente pensamos nosotros, por ahí, sí, Pau y todo el resto del equipo de BID que venía trabajando en este tema, nosotros no lo pensamos en su momento, pero en la medida que vamos viendo el interés de las empresas, de las cámaras, de las grandes compañías en este punto, vemos que hay una utilidad que creo que va a trascender, ¿no? Va a ser realmente un distintivo del registro de integridad y transparencia argentino. Las empresas van a usar muchísimo el registro de integridad, o por lo menos es lo que nos dicen, y yo creo que va a ser así, a la hora de hacer el trabajo de debida diligencia. Va efectivamente el RITE, como decía Paula, va a contribuir a la implementación efectiva de la ley. Los lineamientos sirven, está claro que sirven, y nosotros ahí no, en ningún momento nos pareció que era algo que en todo caso puede llegar a mejorarse, está claro, sí, pero no era algo sobre lo cual renegar, porque están bien, y son un buen piso, pero la implementación efectiva yo creo que se va a ver en la medida que el RIT avance, ¿no? Que en todo caso es lo que vamos a poder ver todos y todas sobre la implementación de los programas de integridad, que es lo que establece la ley. Hago un paréntesis de vuelta. En la función creo que más rica de la ley, ¿no? En todo caso, la función punitiva en general, yo que vengo de la justicia, Paula también, respecto de la sanción de la corrupción, está bien, sí, está muy bien, y hay que tratar de que mejoren muchísimo, pero tiene mucho más sentido pararnos en esto. Entonces, yo no sé cuánto va a pasar para que la justicia condene a una empresa por corrupción, soy bastante pesimista sobre eso, y la verdad es que el devenir de los años de la ley puesta en tribunales, creo que en algún punto me hace ser todavía menos optimista.
La ley ofrece herramientas preventivas y en eso separa el registro de integridad y transparencia. Aportará, como dije antes, materiales, capacitaciones que van a ayudar a la aplicación de la ley y la implementación de los programas, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Ahí vamos a estar cargando todos nuestro foco, ¿no? En que la pequeña y mediana empresa pueda tener las herramientas. Sabemos que es muy difícil, en un contexto muy complicado, pandemia mediante. Es difícil decirle a una empresa pequeña y mediana, bueno, vos tenés que gastar en esto. No solamente es difícil, sino que en algún punto no va. O sea, somos funcionarios públicos que tenemos plena convicción de esto. Recién lo comentaba el compañero de la gobernación de San Juan. Somos plenamente conscientes de eso. Y sabemos que entre muchas cosas que tenemos para mejorar, está claro que también el sistema de integridad, pero si ponemos a disposición una herramienta como esta, tiene que ser también garantizando que cualquiera la pueda completar, ¿no? Y un punto central, en todo caso, y para finalizar, tiene que ver con la generación de confianza entre el sector público y el sector privado. Ahí va este proyecto, ¿no? Ahí va a ese, es casi como que nos paramos arriba del mostrador, ¿viste? Cuando te dicen, saltás de un lado del otro del mostrador, bueno, nosotros paramos arriba del mostrador y lo que procuramos es que de los dos lados se sientan con confianza para poder hacer los mejores negocios, los negocios íntegros que nuestra sociedad reclama, además, ¿no? Porque la sociedad está claro que pone su acento y su foco en los funcionarios públicos que votan, nos votan, y está claro que tenemos que demostrar un montón de cosas en ese sentido, y tenemos un montón de cosas para mejorar en ese sentido. Pero la sociedad también sabe de que un caso de corrupción tiene dos patas. Y en ese sentido creo que una herramienta como esta nos va a permitir a todos poder generar ámbitos de confianza en nuestra vinculación y además de cara a la sociedad también. Con esto termino. Desde ya muchísimas gracias, a disposición de lo que necesite cualquiera en términos de consulta o lo que sea. Muchas gracias. Gracias Luis, gracias Paula. Abrimos espacio de preguntas y para el debate. Bueno, yo quiero arrancar con una pregunta. Fecha tentativa de inicio del registro. A ver, hay dos secuencias, ¿sí? Una es lo que nosotros denominamos pre-RITE, que es la plataforma en construcción, los informáticos haciendo lo suyo, nosotros ahí no tenemos nada que hacer, no sabemos absolutamente nada de eso, los dejamos a ellos construirlo. Pero nosotros, en la medida que hemos construido estos formularios, estas políticas que en todo caso van a dar cuenta las empresas, y en la medida que vamos construyendo diálogo y conocimiento también con las empresas, con las cámaras, con todos los sectores que recién denominaba o mencionaba, vamos a lanzar un pre-RITE, vamos a trabajar un pre-RITE, ¿sí? Que es, en todo caso, estamos viendo cómo lo hacemos, porque esto sigue siendo un proyecto conversado, veremos cómo, dónde, con quiénes, pero creemos que vale la pena que aún en etapa de construcción informática, que calculo que estará lista abril del año que viene, mayo del año que viene, aún en el medio hay un montón para hacer. Algo parecido hicieron los mexicanos, creemos que vale la pena. Ellos hicieron pruebas piloto, ¿no? Empresas que voluntariamente se sometían a mostrarse. Entonces, nada, el día que lanzaban la plataforma ya tenían todo completo, y al día 2 podían mostrarlo por todos lados, como diciendo, acá está. Incluso antes podían mostrarlo como que se sometían a eso. Hay que ver cómo lo hacemos, cómo lo implementamos, pero esto va a pasar, calculo yo, desde el mes de diciembre hasta mayo. Bien. Y si entendí bien, es voluntaria la incorporación de las empresas al registro. ¿Cómo lograrían esa incorporación? ¿A través de convenios? ¿Eso lo están trabajando con empresas? ¿O cómo están haciendo con las cámaras? ¿Cómo lograrían que realmente quieran incorporar? ¿Ya se puede sumar o cómo se va a sumar cuando esté operativo? Cuando esté operativo. Lo único que es necesario para sumarse es voluntad. O sea, una empresa que esté en cero, con que esté el primer elemento que mencionamos, que es compromiso, alcanza para que una empresa se anote. Cuando se anota va a tener la posibilidad de no dar ninguna información porque no tiene nada.
acceder le va a permitir, el registro le va a permitir dar información que la va a clasificar en pequeña, mediana o grande, y en base a eso va a acceder a información que le va a permitir empezar o mejorar aquello que tenga. Así que no depende de ningún convenio, no va a haber ninguna traba burocrática ni nada. Ahora, si alguna cámara, algún organismo, lo que sea, quiere ahora empezar a sumarse a RITE, hay dos opciones. Una es cuando estén estos formularios, ya empezar a trabajar con esos formularios internamente y estar preparado. Pero hay otra instancia donde ahora la Oficina Anticorrupción con algunos actores claves sí ha firmado convenios, y estos convenios tienen que ver con el compromiso de ayudar en la difusión, entrenamiento y capacitación de RITE, de forma tal que el día que esté operativo no haya 3 empresas como había en otros países, sino que haya la mayor cantidad de empresas adentro de RITE con el mayor desarrollo posible, porque lo que RITE quiere es promover más integridad. Y entonces, si podemos arrancar desde ahora brindando herramientas y capacitación, así lo estamos haciendo. Bien, pueden inscribirse empresas privadas y también empresas que pertenezcan al sector público. También. Bien. De hecho, nosotros ponemos el énfasis en la interacción público y privado porque es lo que genera responsabilidad para las personas jurídicas, si es que producto de esa interacción se comete algún ilícito, ¿no? Pero nosotros aspiramos a que el RITE sea exitoso en la medida en que, además de que los organismos públicos lo analicen para determinar la idoneidad ética de sus proveedores, vamos a ser exitosos si lo usa el privado con relación al privado. Si se miden sus compromisos éticos, vieron cada una de sus empresas, si trabaja con una multi, ya firmó algún documento que dice que se compromete a cumplir con el código y hacerlo cumplir, o que firma que tiene política de integridad y no sabe ni a qué se está comprometiendo. Bueno, el RITE es la herramienta para que ahora una multi, además de eventualmente hacerte firmar eso, te pida que estés en el RITE, porque en realidad nos protege a todos, porque vamos a hablar el mismo lenguaje cuando hablemos de integridad, porque vamos a tener pautas que nos permitan hablar de la misma manera sobre el mismo tema. Y te agrego algo ahí, Giselle. La semana que viene firmamos, por ejemplo, con todas las empresas de transporte que dependen del Ministerio de Transporte de la Nación, desde aerolíneas hasta todas las empresas de trenes. Con YPF estamos firmando, creo que si no me equivoco, la primera semana de noviembre. Con lo cual, digo, las empresas públicas son las primeras que nosotros queremos que estén, aparte como mensaje, digamos, es un mensaje muy importante para el gobierno argentino, que todas las empresas puedan ser las primeras, que están dispuestas a mostrar todo lo que tienen y a mejorar todo lo que pueden en el registro de integridad y transparencia. Estaría muy bueno saber el punto de vista desde el Ministerio Público Fiscal, ¿no? y la justicia, del valor probatorio que puede tener también en el tema de la robustez del programa de integridad, la inscripción en el registro. Hace rato estaba un fiscal en lo penal económico, pero me parece que no se retiró. Pero sería muy bueno saber qué valor se le va a otorgar como para eximirse o para atenuar la pena en delitos de este tipo. Es muy interesante la iniciativa. Giselle, ahí nosotros tenemos un permanente diálogo, sobre todo con el Ministerio Público, digamos, con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, con la Procuraduría de Investigación de la Criminalidad Económica, con ambos conversamos de esto, y ambos nos transmiten lo mismo. El registro de integridad probablemente sea la herramienta que utilicen los fiscales a la hora de analizar los programas de integridad. Pero te agrego algo, porque esto puede ser visto de dos maneras diferentes. Alguien puede escuchar esto que decimos y puede asustarse y decir, bueno, pero entonces lo que yo pongo en el RITE va a ser utilizado para investigarme y ver si hice las cosas bien o hice las cosas mal. Pero no es esa la óptica correcta. La correcta es un lugar para, o sea, actas de directorio se pueden hacer un día 25, ¿no? No digo que sea ético, pero los libros societarios responden a necesidades societarias.
En cambio, cuando un acta ya esté cargada en el RITE, la empresa va a poder dar fe a través de esta herramienta, de cuándo se tomó esa decisión, porque ya vimos antes que no hay una obligación de resultado. Las empresas no hay responsabilidad penal objetiva, y no hay responsabilidad objetiva tampoco para las empresas. Entonces tiene que ver con cómo alguien se organiza para tratar de prevenir determinadas acciones, cómo alguien es diligente en la gestión de sus riesgos. Y ahí el RITE es donde juega a favor de las empresas, porque no solo va a estar la información, sino que va a estar la historia de cuándo se subió información, y eso no va a poder ser manipulado. Eso va a ser algo que cuando una empresa diga, yo analicé, hice esto en tal fecha, no va a poder ser puesta en tela de juicio, porque está documentado en un registro público. Entonces, aspiramos a que esto sea una herramienta de la justicia, que la considere en la ponderación, porque al que protege esta homogeneidad de criterios es a la empresa, porque estamos todos hablando el mismo lenguaje y tenemos un mecanismo, un canal para poder acreditar cosas que estén fuera de duda después. Menos mal que dijimos, Luis, que íbamos a hablar poco, ¿no? Son las 8 de la noche. Acá hay una pregunta en el chat. ¿Qué tan importante consideran ustedes la integración de la tecnología con el compliance? Y es esa es una respuesta corta. La tecnología llegó para quedarse. Pero a ver, estamos hablando de compliance en general, estamos hablando de RITE, Acá de ciberseguridad. Uno de los puntos sobre los que también está mencionado en el RITE en esta instancia previa como sugerencia de buena práctica tiene que ver con que las organizaciones tengan políticas de prevención de ciberseguridad y un buen manejo de la información, y en algún momento, así como los otros ejemplos que mencionó Luis de desarrollo del RITE, en el sentido de que también se brinden herramientas en este sentido, van a estar las cuestiones de ciberseguridad. Yo tengo una pregunta, chicos, si me permiten. Bueno, primero felicitarlos, muy interesante. La verdad que es un tema creo que ya llegó hace tiempo y está para quedarse y sobre todo para seguir profundizando. Sí me llamó la atención algunas cosas que dijo Luis en la última parte. Él habló de las grandes multinacionales y dijo también que se está trabajando en una línea para incentivar la adopción de estas políticas en pymes y empresas, ¿no?, más chicas que entiendo que en esta mirada federal del asunto son las que sostienen gran parte de la economía argentina. Bueno, en mi caso me dedico a trabajar con ellas y realmente es un tema que llama la atención, pero que a veces suele verse como un costo, ¿no? Entonces, la pregunta va si está previsto en algún momento que exista algún tipo de incentivo, no sé si impositivo, fiscal, tributario, o incluso en situaciones en alguna licitación, si alguna empresa que aplicó a la norma y en igualdad de condiciones puede tener algún beneficio en algún proceso licitatorio con el Estado. No sé, se me ocurre esa pregunta, por ahí te dispara alguna. Es buenísima la pregunta, Bruno, es buenísimo, está perfecto. Sí, la verdad que lo pensamos muchísimo. Sí, estamos en conversaciones con la ONC respecto de esto, y también con los organismos o empresas públicas que pueden generar sus propios reglamentos de contrataciones, para que efectivamente tengan en cuenta y tengan esta consideración al momento de contratar, muy especialmente con las pymes. Así que es algo que particularmente nos interesa. La verdad es que la generación de incentivos, digamos, está claro que es distinto con una empresa multinacional que una empresa pyme, es distinta, y nosotros somos plenamente conscientes de eso. Así que de entrada nomás empezamos a colaborar dialogar con distintas cámaras o actores del mundo de las pequeñas y medianas empresas con esto en mente, con la idea de generar estos incentivos para que de algún modo, más allá incluso de lo reputacional o de lo que sea, porque por ahí creo que apuntabas eso al principio, más allá de todo eso, tengan una posibilidad de generar negocios a partir del RITE. Y te agrego una cosa más, poniendo énfasis en lo federal.
obviamente la Oficina Anticorrupción con los actores que interactúa para promover que sea considerado en los procedimientos de contratación son en el ámbito nacional. Pero hay algunas provincias, por ejemplo Mendoza, que adhirió como provincia a la ley 27401. Y en muchísimas de las contrataciones, tanto a nivel provincial como municipal, ya exigen a sus proveedores, más que exigir, lo ponen en los términos que vos lo planteás. Se otorga mayor puntaje, no es una condición para ofertar, pero sí es una herramienta que les brinda mayor puntaje, que tengan compromiso con los ODS. ¿Está bien? Y otra vez, la 27401 delega en cada autoridad contratante cómo acredita que tengan compromiso con la integridad. El RITE puede servirle tanto a un municipio de la provincia de Mendoza como a un ministerio de Nación. Y Bien, en el ámbito de San Juan, con la normativa que ustedes tienen, incluso hoy sin ninguna reforma, podría ser directamente utilizado en los procesos de contratación, tanto provincial como municipal. No requiere de ninguna habilitación normativa, solo de una decisión. Ni siquiera una ley provincial que adhiera a la nacional, ¿no? Es que hay dos cosas que generan mucha confusión. La 27401, si bien invita a las provincias a adherir, la parte que uno podría entender que invita a adherir tiene que ver con la cuestión administrativa de cómo se torna operativa, pero los tipos penales se aplican en todo el país, con lo cual es una ley que es operativa a nivel federal, más allá de lo que decía cada provincia. Entonces, esto genera como cierta, no confusión, pero tal vez cierto aletargo a nivel provincial en promover la implementación de programas de integridad en sus empresas, ¿está bien? Pero la ley está operativa y para pedir RITE no se requiere nada. Tal vez algunas provincias, según su normativa interna, si tienen pliegos de bases y condiciones establecidas, en esos pliegos quieran modificar cláusulas vinculadas a la acreditación de la idoneidad ética de los proveedores, pero no es más que una resolución administrativa de algún órgano interno. Bueno, muchas gracias Paula y Luis. Yo creo que para que nos vuelvan a volver a invitar alguna vez más a hablar de estos temas, podemos quedar abiertos a preguntas. Igual Paula, la próxima es presencial en San Juan. Bueno, ahí voy, ahí voy con un buen vino. Acá les dejamos también por si quieren contactarnos a través de LinkedIn, que están nuestros datos, y ver también cosas que publica la Oficina Anticorrupción, pueden escanear los códigos QR y nos encontramos por LinkedIn en un rato. Si tienen más preguntas, las pueden canalizar por esa vía, por Giselle, o conectándonos por donde quieran, contactándose por donde quieran. Bueno, muchas gracias Paula, Luis. Para cumplir con el horario estipulado, damos ya por finalizada la jornada. Agradezco a todos los participantes, a todos los asistentes que nos acompañaron hoy, y como siempre los invito a las próximas actividades que realice el Instituto de Compliance, que son abiertas a todos los interesados y a la comunidad. Y bueno, y les deseo una muy buena noche, ventosa, pero que la jornada termine excelente. Y seguimos en contacto, y si Dios quiere, Dios mediante, haremos muchas otras jornadas y ya de manera presencial. Bueno, gracias. Chao, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos Saludos a y todos. todas. Chao, gracias. Leo.